Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento es reconocer cuál sería el proceso para solucionar ya sea el inciso 5 y también el inciso 6. Entonces lo que primero nos dan es que estamos hablando sobre funciones y entonces vemos que nos dan las funciones, pues simplemente es la relación entre dos conjuntos, ¿verdad? Y tenemos aquí dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Reconocemos que el conjunto A siempre va a ser el conjunto de los elementos independientes y B será el conjunto de los términos dependientes, ¿verdad? Entonces, aquí se nos muestra algo y nos enseña que debemos conocer el rango de la función que se asigna a cada elemento por ser igual al conjunto A. Entonces debemos escribir esos elementos. Bueno, entonces lo primero que yo debo reconocer ahí es qué elementos hay en el conjunto A, ¿verdad? Entonces vemos aquí los elementos del conjunto A y me están diciendo que yo debo encontrar el rango que se asigna a cada elemento, o sea, la relación que se está haciendo del conjunto A y con el conjunto B, de tal forma que yo obtenga el rango que sea igual al conjunto A. Entonces, si recordamos, un rango es simplemente los elementos que están relacionados, pero están en el conjunto B. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo. Tenemos nuevamente los elementos del conjunto A. Serían menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y para el conjunto B, pues tenemos también los elementos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo lo pongo en un diagrama, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí. A, este es el conjunto A y voy a colocar aquí nuevamente los elementos. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y ahora tenemos el conjunto B. Lo voy a escribir un poquito más grande. Ahí estamos, el conjunto B, que serían los elementos de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces dijimos que el rango, pues yo lo voy a encontrar en el conjunto B. O sea, aquí en este conjunto yo voy a encontrar el rango. Entonces el primer elemento, bueno, lo que me piden en el inciso A es que yo reconozca cuál es ese rango que es igual al conjunto A. Entonces yo necesito primeramente verificar qué elementos tengo en el conjunto A y según los elementos que yo tenga en el conjunto A, así los voy a relacionar en el conjunto B, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos hay en el conjunto A que son iguales y que están en el conjunto B? Bueno, entonces ustedes tienen que relacionar eso y entonces ustedes me tienen que decir qué elementos son. Bueno, ahora con el segundo, que sería cuál es el rango de una función que se le asigna a cada elemento de A si los elementos de A se escriben con su valor absoluto. Escriba esos elementos. Nuevamente me están indicando el rango. ¿Y dónde encuentro el rango? Pues yo lo encuentro siempre en el conjunto B, según la relación que yo haga de A para B. Entonces lo que me están indicando es que yo necesito encontrar los elementos que estén en el conjunto A, pero que sean con valor absoluto, ¿verdad? Entonces, un valor absoluto, eso sí hay que explicarlo, y es que un valor absoluto simplemente es cuando nosotros tenemos
un número, por ejemplo, en los números enteros, nosotros siempre vamos a encontrar números positivos y negativos. Entonces, por ejemplo, este menos 6, normalmente nos piden, bueno, encuentra el valor absoluto de menos 6. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente colocar el menos 6 en dos líneas paralelas. Y eso me indica a mí que yo tengo que sacar simplemente el valor de ese número. ¿Y cuál es el valor de ese número? Pues sabemos que es 6, ¿verdad? O sea, lo sacamos sin el signo. Ahora nuevamente tenemos otro ejemplo, el 3. Si nos piden el valor absoluto de 3, pues simplemente sacamos el valor de ese número. En este caso, pues va a ser el 3, ¿verdad? Y así con cualquier número, siempre se coloca el valor absoluto, o sea, se va a reconocer el valor absoluto cuando tengamos un número que está encerrado entre dos líneas paralelas. Entonces saquemos el valor absoluto de este número, pues simplemente va a ser el valor de ese número, que en este caso sería 10. Entonces, si a mí me están pidiendo el rango, cuando nosotros estemos relacionando la función, o sea, tomamos los elementos del conjunto A, como por ejemplo el menos 2, voy a sacar aquí el menos 2, ¿cuál sería el valor absoluto de este número? Pues simplemente sería 2. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 1? Pues ustedes me van a decir que es 1, ¿verdad? Y así sacamos el valor absoluto de cada uno. Entonces, según mi respuesta, pues yo lo voy a ir relacionando en el conjunto B. Y esos son los elementos, ¿verdad? Los elementos que se relacionen en el conjunto B, pues a eso le voy a llamar rango. Y esa será mi respuesta. Ahora vamos con el tercer inciso, que me dice cuál es el rango de la función que se asigna a cada elemento de A si los elementos de A se elevan al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues simplemente agarro nuevamente los elementos de A y los elevo al cuadrado. Entonces me va a dar un resultado y ese resultado lo voy a buscar aquí en el conjunto B. También nuevamente agarro menos 1 y lo elevo al cuadrado. Y así va a ser para 0, 1 y 2. Entonces el resultado que me dé de elevar eso al cuadrado, pues yo tengo que buscar el resultado aquí. Y de esa forma lo relaciono y voy a encontrar cuál sería el resultado. Entonces, según lo que nosotros encontremos, esa será nuestra función.